tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos aquí en El Timbre con el gusto y el placer de que nos acompañe en esta emisión más de El Timbre. Gracias por darle like a pues todas las redes sociales y sobre todo suscríbase a los canales de YouTube como de Telegram, donde usted podrá recibir toda la información que se va generando momento a momento, minuto a minuto. Y bueno, el día de hoy saludamos con mucho gusto a mis compañeros que los miércoles están con nosotros. Surya Palacios, ¿cómo estás, Surya? Alberto, Héctor, muy bien, muchas gracias. Feliz miércoles para todos. Excelente, bienvenida. Héctor Romero, ¿cómo te va? Hola, bien, pues como siempre, contento de estar por aquí con ustedes. Bienvenido, excelente. Pues vamos a iniciar con la información, si les parece. Hecho lamentable lo que pues ocurrió pues el día de ayer, pues la madrugada de ayer empezamos con una información muy trágica, en donde en Cerocahui, allá en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, pues hubo una situación de inseguridad donde al parecer pretendían llevarse a unas personas y al parecer, creo, tengo entendido la versión que yo sé, aquí mis compañeros me corregirán si es o no, que un par de sacerdotes jesuitas quisieron interponerse a este levantamiento, parece como iban por una persona, según el caso, y bueno, pues resulta que pues los asesinaron, ¿no? Un hecho lamentable lo que está ocurriendo, ya la comunidad, pues la Compañía de Jesús ya manifestó su rechazo a este incidente y bueno, pues para platicar están mis compañeros Surya y Héctor. Surya, ¿qué nos dices? La verdad es de que es impactante el nivel al que ha llegado ya la violencia en nuestro país. Y sí, como tú bien lo dices, Alberto, pues hasta lo que se sabe por parte de las autoridades, parece que un grupo armado iba persiguiendo a una persona, se quiso refugiar en la iglesia y ahí fue donde privaron de la vida no solo al perseguido, sino también a los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, que, bueno, realizaban una excelente labor como lo realizan muchísimos sacerdotes de la Compañía de Jesús en las zonas más apartadas de nuestro país. Se trata de sacerdotes que realizan trabajo comunitario, conocen la zona, ahí donde nadie va, ni siquiera las autoridades se meten a esas zonas, sobre todo lo que es la Sierra Tarahumara. La verdad es muy, muy lamentable. Parece que ya se tienen las autoridades, el gobierno de Chihuahua tiene ya identificado quién pudiera ser uno de los autores materiales de este crimen. Y bueno, pues no nos queda más que, bueno, unirnos en solidaridad a la Compañía de Jesús. La verdad es de que es muy, muy lamentable y que más, pues exigir a las autoridades que no existe impunidad en este caso, como en tantos otros homicidios que ocurren todos los días en este país. La verdad es de que eso, pues es una muestra más del estado fallido que tenemos en amplias áreas de México, y sobre todo pues del fracaso de la estrategia o no estrategia de seguridad del presidente López Obrador. No importa que haya más militares en las calles a través de la Guardia Nacional, al final de cuentas existen zonas en México que están completamente tomadas por el crimen organizado, lamentablemente. Así es, nadie entra y nadie sale. Por ahí andaba un video precisamente circulando en redes sociales de un video donde están pues elementos del cártel Jalisco Nueva Generación pues haciendo alarde, ¿no? Del poderío que manejan. Pero bueno, regresando a este tema de Cerocahui, allá en Chihuahua, pues comunidades que han sido pues plenamente controladas por el crimen organizado, ¿no, Héctor? Y bueno, pues como dice Surya, no solamente esta zona, sino gran parte del país en una situación crítica. Bueno, sabemos que inclusive el presidente aplaude los retenes de los narcos por allá en esa zona, y no me extraña.
A mí lo que me impresionó mucho fue que esta mañana Ricardo Palma ponía ahí en Twitter, una persona con ese nombre, el comentario de que por qué hacían nada más escándalo con la muerte de los dos sacerdotes, que a su papá también lo habían secuestrado junto con varios turistas desde el Hotel Misión ahí en ese destino turístico. Es un pueblo bonito, yo he estado cuando he ido en el Chepe. Sí es una zona peligrosa, pero si vas a los lugares turísticos, pues no hay riesgo alguno, eso yo pensaba. Pero ya el hecho de que un comando armado no haya entrado a algún hotel, levante turistas, levante al guía de turistas, el guía de turistas salga corriendo y lo sigan hasta la iglesia y se refugie ahí y lo acribillen junto con los jesuitas que estaban ahí, pues nos da el reflejo de que tienen razón los gringos en boletinar prácticamente toda la República Mexicana como una zona peligrosa donde no deben venir los ciudadanos americanos a vacacionar, ¿verdad? Si estos eran de los lugares que considerábamos seguros para viajar porque el Chepe hace un alto obligado en esa estación, pues imagínense cómo estará el resto de lo que llamamos el Triángulo Dorado. Que nada más nos enteramos por pocas notas que se cuelan hacia afuera, pero están empoderados los del crimen organizado en esa zona desde hace muchos años. Explotación de madera, siembra de goma de opo y marihuana. Acuérdense el famoso rancho aquel de un personaje de aquí de Jalisco, cuyo nombre no recuerdo, el Búfalo, el rancho, que curiosamente los satélites ni de la DEA lo veían el rancho, con la cantidad de cientos de toneladas de marihuana que tenían sembradas. Entonces, corrupción hay en todos lados, pero esto no es nuevo. El problema es que ahora el presidente les aplauda, y yo estoy seguro que cuando lo notificaron de la muerte de los jesuitas y de ya de turistas, que también es igual de lamentable su pérdida, a lo mejor el presidente preguntó, ¿y cómo están los sicarios? ¿Estarán bien? Porque también son humanos. ¿No les habrá pasado algo, verdad? Así es, y no se haya torcido el dedo del gatillo. Sí, hombre, ojalá y no se hayan lastimado, porque, híjole, qué lamentable que estemos en esta ironía, ¿no, Surya? Es que, o sea, yo creo que también debemos observar, una cosa es el discurso del presidente López Obrador, que sí da esta imagen de que se está llevando a cabo su política de abrazos, no balazos, pero por el otro lado está la realidad. Y creo que no debemos de soslayar el tema de que hay más militares que en otros sexenios que están haciendo labores de seguridad pública. Y en algunos expertos afirman que la militarización de nuestro país en este tema de la seguridad pública ha aumentado de manera significativa, lo que pone en riesgo a la gobernabilidad y a las instituciones civiles que no se han fortalecido en esa materia, tanto en estados como en municipios. Sin embargo, esta presencia y esta militarización no ha sido suficiente. La estrategia en general no está funcionando independientemente del discurso del presidente. Y tan es así que no solo ocurren este tipo de lamentables homicidios, sino que también tenemos a amplias zonas de México en las que el crimen organizado ya está en poder de todas las cadenas productivas del aguacate, del limón, del jitomate, por ejemplo, en Guerrero, en Michoacán, donde se produce el aguacate, que es, digamos, el estado número 1 de producción de esta fruta. Los transportistas hablan de lo mismo, ¿no? O sea, toda la logística del transporte en nuestro país también está amenazado por el crimen organizado, les piden digamos, llamémoslo un impuesto, que al final de cuentas se ve que repercute en los precios de los productos, etcétera. Entonces, lo que nos debemos de preguntar, ¿qué es lo que
pretende el gobierno federal con esta dicotomía. Por un lado, el presidente preocupado, como se dice, lamentablemente por los delincuentes, a quienes considera que son humanos. Sí lo son, por supuesto, pero el Estado no está para hacer sociología, el Estado está para actuar en contra de quienes atentan contra la seguridad, la vida, la integridad, las propiedades de la sociedad. Entonces, yo creo que lo que más debemos de lamentar por el asesinato de estos dos jesuitas es que son, como reitero, una prueba más de que lo que se está haciendo en materia de seguridad no sirve o no ha servido y no ha funcionado hasta el momento, independientemente de los dichos que del presidente. Al final de cuentas, creo que también ese será, digamos, uno de los principales reclamos que se tengan en la sociedad con miras a las próximas elecciones en 2023 y la presidencial en 2024. Ojalá que se reflexione de parte de los votantes, porque si realmente ya estamos llegando a niveles que afectan a todos, o sea, nos afectan a todos. Aquí se matan periodistas, se matan mujeres, se asesinan a madres buscadoras, ecologistas, ahora los jesuitas, o sea, realmente nadie está exento de estas amenazas del crimen organizado y pues, o sea, ¿qué más nos queda decir? O sea, decir, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno, no? O sea, evidentemente lo que ha realizado hasta ahora no está funcionando. Narcostado. Déjame hacer un comentario. Sí. Yo creo que además de esto, el gobierno mexicano no la tiene tan fácil. La Compañía de Jesús es una de las instituciones políticas más fuertes del mundo. O sea, si separamos el tema evangélico de la impartición, la palabra de Dios, etcétera. Lo religioso. Ajá, a la estructura política de los jesuitas y la fuerza que tienen en el mundo, pues va a venir un gran reclamo internacional hacia el gobierno mexicano por la inseguridad. Ahora, no nada más estamos hablando de que los jesuitas y los dos jesuitas, estamos haciendo un lado el guía de turistas. Pero además han aparecido. Entonces, este famoso líder de la zona, el Chueco, pues espero que estas horas, ya pasaron más de 12 horas del crimen, más de 24 horas, 36 horas del crimen, ya estén llegando las fuerzas federales a la zona, le estén sitiando, y anden tras esta persona, porque no puede el gobierno hacerse un lado o decir, déjenlos que se maten entre ellos, ¿verdad? O sea, porque al final de cuentas, todo lo que tiene que ver con este tipo de muertes, el gobierno federal los criminaliza diciendo, es que andaban en algo. Entonces, ¿en qué andaban? Se pelean entre ellos, y no es así. Que llegó a un hotel, ¿verdad? Que estaban, enfrente del Hotel Misión está el templo. O sea, el guía cruzó la calle corriendo a refugiarse y ya estaban impartiendo la palabra de Dios los pobres jesuitas, ¿verdad? Ese es lo grave de esto, pero se le va a aparecer ahora sí, a través de los jesuitas, se le va a aparecer el diablo a Manuel Andrés López Obrador. El asunto además, no, se llevaron los cuerpos, pues. Sí, claro. Todavía no los encuentran. Además todavía no encuentran los cuerpos. Y para buscar un cuerpo en esa zona es imposible, Suri. No, sí, yo le he recorrido hasta caballo y es imposible. Sí, con tantas Esperemos cañadas, que barrancas. se resuelva el caso pronto y que también la presión, como dice Héctor, la presión de la Compañía de Jesús, no solo en México, sino a nivel internacional, sí, pues mueva en algo la estrategia. De hecho, por ejemplo, hoy también ayer, que no está funcionando la política de seguridad pública en nuestro país y que habría que hacer cambios. A ver si también desde Morena empiezan a mover esto y a decir, o sea, hacerle ver al presidente que la violencia no se combate con violencia, pues al final de cuentas, pues estamos peor que
se rebasaron en los 3 años y unos meses de López Obrador. Ya son más del doble de los que se tuvieron con Felipe Calderón. Entonces ya con eso pues, es un fracaso total la política. Y respecto a esto que comentan, bueno, pues el reclamo puede venir desde el mismo Papa, ¿no? Que es jesuita. Y por otro lado, bueno, pues le guste o no al presidente, creo que sí estamos hablando de un, pues, narcoestado, ¿no? Tendrá que pasar algo mucho más grave que las muertes que ya han ocurrido para que entonces el Estado actúe. Bueno, eso no sabemos cómo es o cuándo el Estado empezará a hacer lo suyo. Pero bueno, estaremos esperando que pronto, porque se les acaba el tiempo, pues vayan a corregir toda esta en materia de seguridad, que es importante para todos nosotros. Y bueno, pues vamos a darle vuelta a la página, si les parece, pues una condena muy grande, muy amplia, muy costosa, bastante dinero tendrá que pagar Google, 5,000 millones de pesos a un mexicano. ¿Por qué, Zulia? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Data ya desde 2015, es decir, tiene 7 años el litigio y la octava sala civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México condenó a Google Inc., digamos que es la matriz internacional del famoso buscador, no a Google México, sí a Google Inc., a que le pague a un abogado mexicano la cantidad de 5,000 millones de dólares, debido a que Ulrich Richter Morales denunció que había un blog en la plataforma Blogger de Google en la que se le difamaba, se le involucraba con actividades ilícitas. Es una información falsa. Él logró probar que se trata se negó a quitar o eliminar ese blog, incluso incumpliendo sus propias políticas que establecen este tipo de plataformas. Así es de que ya se dio en apelación una sentencia definitiva en esta instancia, que es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y Google pues respondió esta sentencia. Lo que sigue es que se vayan al amparo directo. Eso ya lo tiene que resolver el Poder Judicial de la Federación. Y en caso de que en la sentencia del amparo directo se reitere que Google tiene que pagar a Richter Morales, ya lo determinará el tribunal, pues existe la posibilidad de que también se promueva un amparo directo en revisión, que le tocaría quizá resolver a la Suprema Corte de Justicia de la Nación si lo considera. Estamos hablando del derecho al honor, el derecho a la imagen, de la libertad de expresión, en este tipo de plataformas. Google es hasta dónde están los límites para la libertad de expresión, como todos los derechos humanos. No es ilimitado, con información falsa, pues está siendo condenado. Es importante, no solo porque va a presentar un precedente en este tema del
la libertad de expresión y la responsabilidad que tienen las empresas como del Internet, por el derecho al olvido, porque se incumplen muchas de sus propias reglas. Le falta por lo menos un año para que termine por resolverse. Héctor, pues, pena muy cuantiosa, ¿no? ¿Habrá en la historia alguna cantidad similar o no? Mira, por lo que estuve viendo, esta noticia tiene un par de días. Ayer estaba viendo la prensa internacional al respecto y todas las ha ganado la compañía. Aquí hay que reconocer una cosa: el abogado que demanda es un abogado muy conocido en la Ciudad de México, con muchas palancas, con muchas relaciones, donde le hicieron favor de poner muchos ceros en la cifra, ¿verdad? Yo dudo que las periciales que se hayan desahogado estén bien hechas para demostrar en todo caso cuál fue el daño moral que en realidad se le causó. Y la pregunta sería, ¿se le causó el daño moral en dado caso que lograra, lo haya aprobado y lo pueda ratificar en el amparo, y sostengan esa ridícula sentencia desde mi punto de vista? ¿Lo causó la empresa o lo causó la persona que colgó el blog? Porque ese es el tema de fondo. O sea, Google lo único que permite es tú escribir un blog donde tú puedes manifestar tus ideas, y precisamente por eso parte de la libertad de expresión, y es lo que estaría tutelando en este caso y tendrá que tutelar la Corte. Yo puedo poner lo que se me dé mi gana ahí. Ahora, que Google lo haya puesto, haya permitido, y que este señor pruebe que le pidió que lo retiraran, y segundo, que le haya pedido que lo retirara a quien ahora está demandando, porque luego no sabemos a quién le pidió que lo retirara y si realmente era el competente para lograr que se retirara del blog aquello. O sea, hay muchas sentencias en la Unión Europea muy parecidas a esta, donde en realidad pues todas las ha ganado la empresa, y que yo creo que es lo que debe pasar. A mí la verdad la cifra se me hace exagerada. El daño moral a esta persona, si es que tiene moral, ha sido mi contrincante, inclusive por ahí en un juicio penal, pues se me hace muy exagerada, y la verdad creo que no creo que haya hecho bien su tarea el Supremo Tribunal de la Ciudad de México. Entonces ya veremos si realmente hubo un tráfico de influencias de esta persona y cómo resuelven los tribunales colegiados. Ya está en manos, o sea, en primera instancia, como le llamo yo en el fuero vulgar, se puede ganar muchas cosas. El problema es ganarlas en amparo. Ahí ya los tres magistrados que tendrán que resolver, pues tendrán que ser mucho más conscientes y mucho más apegados a derecho y técnicos al dictar una sentencia de esta naturaleza, que incluso, insisto, va en contra de todo el derecho internacional, en que se ha sostenido el criterio de que no es la compañía quien está emitiendo la opinión, sino los usuarios que colgaron algo en el blog, que entonces al que se debería perseguir, al que se debería sancionar, fotos, en su caso, en su blog. Todos tenemos, yo creo que la gran mayoría usamos un blog y tenemos, yo subo ahí todo lo que escribo en la prensa y demás, para tenerlo como una memoria permanente de lo que he escrito. Pero pues cualquier persona puede escribir sus memorias, sus cosas, por eso hay una libertad de expresión absoluta. Y si tanto presumimos eso, pues los tribunales también deberán actuar en consecuencia. ¿Habría aquí la omisión por parte de la empresa Google en razón de que, bueno, no hizo a lo mejor su trabajo, no advirtió? No solo eso. Según la demanda, por lo que yo platiqué con el abogado, es una negativa de parte de Google para eliminar ese blog,
que incumple, o sea, el blog en sí incumple las políticas de la plataforma Blogger. Cuando uno se abre una cuenta en este tipo de plataformas, hay términos y condiciones que uno acepta y debe de cumplir. Entonces, la compañía se ha negado a eliminar el blog a pesar de que el contenido está incumpliendo las reglas o sea, que las elabora el mismo Google, ¿no? Entonces, en este tema, por eso el abogado dice que logró probar el daño moral y bueno, también solicitar el pago de daños punitivos porque y la cantidad específica es por la capacidad económica que tiene la empresa, obviamente, ¿no? O sea, estamos hablando del el gigante tecnológico de Internet, que digamos el tráfico que tiene Google con respecto a toda la red es alrededor del 80%, ¿no? O sea, prácticamente 8 de cada 10 publicaciones en Internet pasan por Google. Entonces, al final de cuentas, esa es, digamos, la justificación de dicha cantidad, ¿no? O sea, el considerar que la sanción en estos casos por daño moral, pues es acorde a la capacidad económica del demandado. Pero sí, como dice Héctor, pues ya veremos lo que disponen los magistrados del tribunal colegiado que vaya a resolver el amparo directo al que se va a ir tanto Google como también el abogado. Y si de ser el caso, a ver si también después se van a la revisión para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que termine por decidir no solo la cuantía, sino poner, digamos, ya hay jurisprudencia al respecto, ya se ha dicho muchas veces, la libertad de expresión no es un derecho humano absoluto, tiene sus límites, y entre ellos está, por ejemplo, el discurso de odio, la discriminación, el fomentar actividades ilícitas. No necesariamente en Internet podemos decir todo lo que queramos o lo que se nos ocurra, porque también puede haber una consecuencia, y en este caso, sí, si se incumplen las reglas que establece la misma plataforma, que son elaboradas por Google, y aún así la empresa se niega a eliminar el blog, la verdad es de que por lo menos ahí sí tiene una razón, digamos, de peso para la demanda. Pero sí, como dice Héctor, pues veremos lo que sucede dentro de, no sé, quizá entre un año y medio más o menos, por lo menos para esperar a la sentencia del amparo directo, que es el paso siguiente. Hay un antecedente de Yahoo de hace muchos años en un tribunal americano, donde según ellos ya habían ganado los miles de millones de dólares, y al final de cuentas la Suprema Corte acreditó que ni siquiera le habían pedido a quien deberían pedirle el derecho al olvido, que es uno de los temas de información que se tiene que tutelar. Entonces, si no se lo pediste a la persona adecuada, pues cómo lo iba a borrar o lo iba a bajar, ¿verdad? Claro. Desde ahí partamos. Entonces va a ser un asunto de fondo en el que nos vamos a divertir, y yo la verdad, por libertad de expresión, libertad de prensa, espero que no le den la razón al abogado. Pues vamos a ver qué es lo que pasa, pero es un tema pues bastante cuantioso, ¿no? La sanción por lo que respecta, digo, por una cuantía bastante alta para el caso de México. Bueno, vamos finalmente al tema que tenemos ya para concluir este programa. La tarde de ayer, tarde-noche, se presentaron 2 sismos en la en Ciudad Guzmán debido a una falla. El epicentro localizado a 1 kilómetro, basta 1 kilómetro según esta plataforma Sky Alert que menciona fue, pues al parecer de baja intensidad, más sin embargo, pues ustedes saben que cuando se localiza el epicentro prácticamente es donde se siente más el sismo, ¿no? Y de hecho, pues causó daños a la infraestructura y obviamente a viviendas en esta zona de Ciudad Guzmán. Surya. La verdad es de que sorprende, ¿no? Que esa zona
haya tenido, porque no, o sea, si bien ya había ahí una falla geológica, en otros sismos, empezando por el 85, que afectó mucho a la Ciudad de México, también afectó a Ciudad Guzmán. Parece que esta falla se está intensificando, se está ampliando y que este movimiento fue el que provocó los daños. En las viviendas parece que, digamos, de manera preliminar, se comenta que, bueno, las personas cuyos inmuebles resultaron dañados ya no podrán regresar a habitarlos. El alcalde Alejandro Barragán dijo que, bueno, pues van a abrir albergues para que todas estas personas puedan pernoctar ahí. Y bueno, se tiene que hacer toda una evaluación con respecto a los daños y sobre todo prevenir si ya se tiene detectada la falla y esta se está ampliando, al final de cuentas, pues quizá se está diciendo de parte de las autoridades que quizá toda esa zona van a tener que demoler los inmuebles y ya no volver a habitar ni construir en esa área, debido a la falla geológica que existe. Yo creo que esto forma parte de que, bueno, a veces no entendemos que nuestro país es un país de sismos, estamos rodeados por varias fallas, empezando por la más grande que viene desde California, la de San Andrés. Entonces, hay que poner muchísimo cuidado en el tema de la construcción y la protección civil, y pues bueno, lamentablemente pues, tocó ahora en Ciudad Guzmán, todas estas personas de Zapotlán el Grande, ¿no? Que es como formalmente se llama el municipio en Jalisco, pues tendrán que abandonar sus viviendas con las pérdidas económicas que eso significa. Por fortuna, hasta ahora no hay pérdidas humanas, que creo que también es importante. Claro, y esto también la representa, bueno, no hay riesgo en razón de que la cercanía del volcán, ¿verdad? Del volcán Colima. Esto es una falla geológica, es decir, un movimiento de la Tierra que no tiene nada que ver con la cuestión del volcán. El volcán aparentemente se muestra tranquilo, sin pues mayor hecho que sus fumarolas. Héctor. Bueno, yo no creo que esté tan tranquilo porque al final de cuentas, recordemos el efecto del temblor del 85 y luego el 2012, que afectó terriblemente esa zona, y precisamente la falla viene desde enfrente de Manzanillo, donde se juntan dos placas tectónicas que están en contacto, en constante movimiento. Pero como dice Surya, hay que recordar que estamos todo Jalisco en una zona volcánica con altos riesgos. Aquí Guadalajara, pues estamos muy tranquilos, felices y no nos preocupa mucho el tema sísmico, pero tenemos aquí adelantito de la barranca una falla que está en movimiento todo el día y que afortunadamente no ha generado más broncas porque hemos tenido suerte. Pero además, si pasa algo, no hay problema. Al cabo ya nos acabamos el Fonden. Entonces, pues no va a haber de dónde darle a los damnificados dinero. Yo creo que sí es un tema de preocuparse, es un tema de atender. Recordemos el temblor aquel de Colima, que coincidió con el de Guzmán y dañó la torre de la iglesia. Y que afectó también a Cihuatlán. Sí, pero me refiero a lo siguiente. En Colima me tocó ese temblor y estar apoyando ahí a las gentes de protección civil. Cómo fue una franja que atravesó la ciudad donde arrasó con todo y eran nada más 2 calles. Acá es la misma situación y es la misma franja que viene, cruza Colima y cruza Ciudad Guzmán y no sé para dónde más se mueva. Eso es lo preocupante. Creo que tenemos que tener más conciencia de que estamos en zonas sísmicas y sobre todo crear cultura. Todavía en la Ciudad de México, pues de vez en cuando hacen sus simulacros de temblor y checan si jalan los equipos, que nunca jalan bien. Tenemos compañías privadas para los que vamos mucho a la Ciudad de México, con aplicaciones en celular que nos pueden alertar hasta minutos antes de que llegue el temblor, que son segundos o minutos que te pueden cambiar, que se pueden representar la vida. Pero aquí no tenemos eso.
Aquí no tenemos una cultura, al menos en las escuelas, con alarmas sísmicas que permitan, y sobre todo en la zona norte de la ciudad, Zapopan, en toda esa zona, que es eminentemente sísmica. El Colli era un volcán, entonces la primavera, todavía si nos damos una vuelta dentro del bosque de la primavera, pues nos daremos cuenta que todo está lleno de obsidiana y de piedras de origen volcánico. Y tenemos la falla, que es la continuación de la falla San Andrés, al norte de Zapopan, norponiente, que está en constante actividad, insisto, y que nos puede dar un gran dolor de cabeza. Entonces hay que aprovechar esta situación de Ciudad Guzmán para insistirle a las autoridades educativas que pongan alarmas en las escuelas, que pongan alarmas sísmicas y que capaciten a los niños de qué hacer en caso de un temblor, porque eso sabemos que un día se va a dar. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? A lo mejor en un año, en un mes o en 10,000 años, pero es cosa de la naturaleza y algún día se va a dar. Entonces hay que estar alertas y hay que estar preocupados. Y los equipos de detección sísmica para las escuelas son muy baratos. Ojalá los implemente el gobierno del estado. Pues esperemos que sí se puedan implementar, pero bueno, hay que estar alertas de cualquier forma, como ya lo dijo Héctor, son hechos que no se pueden predecir, no es como un huracán que puede predecirse, sino que son eventos que ocurren, simplemente ocurren. Y bueno, pues hay que cuidarnos y hay que estar prevenidos porque sí estamos en una zona bastante sísmica. Y bueno, pues con esto llegamos al final del programa. Gracias, Surya. Gracias, Héctor. Gracias a ustedes que nos acompañaron en este día. Yo lo espero aquí el próximo viernes. Cuídense, que tengan un excelente resto de semana. Hasta entonces.